Hola a todos mis queridos seguidores. Qué inmensa alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Cada día que comparten su tiempo conmigo es un regalo, y hoy, la energía que siento al conectar con ustedes es sencillamente eléctrica. Prepárense porque nos vamos a sumergir en un instante que ha resonado profundamente en miles de corazones, un fragmento de realidad que ha navegado por las redes sociales, desatando un torrente de especulaciones, pero sobre todo, de emociones puras y genuinas. Vamos a desgranar ese momento cargado de una intensidad palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, ese abrazo que pareció detener el tiempo, esa escena donde las lágrimas se convirtieron en el lenguaje principal. Si son devotos de estas dos estrellas turcas que han conquistado el firmamento global, o si simplemente encuentran fascinación en las historias humanas teñidas de pasión, vulnerabilidad y una conexión que trasciende la pantalla, entonces este es su espacio. Hoy vamos a diseccionar este instante que para muchos ha erizado la piel y ha provocado suspiros de profunda empatía. Y antes de que nos dejemos llevar por completo por la corriente de este análisis, les extiendo una invitación sincera, un llamado a que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, le den ese codiciado botón de asterisco suscripción y por supuesto, activen esa asterisco campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que compartimos por aquí. Les aseguro, no se arrepentirán. Pues bien, para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el torbellino de las celebridades turcas, o simplemente necesiten un pequeño recordatorio que refresque la memoria, permítanme situarlos. Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que hoy por hoy, resuenan con una fuerza que traspasa las fronteras de Turquía, convirtiéndose en verdaderos fenómenos del entretenimiento a nivel mundial. Su consagración llegó de la mano de la exitosísima serie Erkenci, un proyecto donde su química en pantalla no solo era palpable, sino que se sentía como una corriente eléctrica recorriendo a cada espectador. La manera en que sus miradas se cruzaban, las sonrisas que parecían nacer de un entendimiento mutuo, cada gesto, cada palabra, todo en ellos transmitía una conexión tan auténtica, tan profunda, que para la inmensa mayoría de sus fans, esa magia traspasaba inevitablemente la barrera de la ficción. Y es precisamente esa conexión, ese vínculo que se percibía tan genuino, lo que otorga un peso y un impacto desmesurado a momentos como el que nos ocupa hoy. El escenario que nos ha traído hasta aquí, y que se ha diseminado a través de fragmentos virales que han capturado la atención global, tuvo lugar en un evento o, más bien, en una situación particular donde ambos coincidieron. Es crucial destacar que no se trata de una escena cuidadosamente orquestada para una producción dramática, sino de un instante captado en la cruda y a menudo impredecible realidad de la vida. Y lo que las imágenes nos mostraron fue a Can Yaman, un hombre usualmente retratado con una seguridad imperturbable, visiblemente conmovido, abrazando a Demet Özdemir mientras ella, visiblemente alterada, derramaba lágrimas. La imagen es, sin lugar a dudas, poderosa. Transmite una vulnerabilidad desnuda que, francamente, es un respiro de aire fresco en el mundo de las figuras públicas, quienes suelen proyectar una imagen de perfección casi inalcanzable. De repente esa armadura de estrellas inalcanzables se quiebra, y nos encontramos ante dos seres humanos despojados, con sus emociones a flor de piel, expuestas ante el mundo. Ahora, la pregunta que flota en el aire y que ha alimentado innumerables conversaciones en línea: ¿qué pudo haber acontecido para que la situación escalara a tal nivel de emotividad? Las redes sociales se han convertido en un verdadero caldo de cultivo para teorías y suposiciones. Algunas voces apuntan a que Demet podría estar atravesando un periodo personal de gran dificultad, tal vez un problema familiar que la ha golpeado con fuerza, una decepción profesional que ha mermado su espíritu, o incluso algo relacionado con su esfera sentimental, una ruptura o una desilusión. Otros, con un enfoque distinto, sugieren que pudo haber sido un encuentro fortuito, un momento de nostalgia compartida, algo que evocó un recuerdo tan profundo y significativo que provocó una reacción emocional desbordante, y ante esa cascada de sentimientos, Can reaccionó con esa muestra de protección y empatía tan característica. Lo que es innegable, lo que salta a la vista, es que la intensidad del abrazo y la cascada de lágrimas de Demet no son indicativos de una situación trivial. Hablamos de algo que tenía una carga emocional profunda, algo que tocaba las fibras más sensibles. Resulta fascinante cómo en el transcurso de un solo instante, un abrazo y unas lágrimas, podemos llegar a vislumbrar un mosaico de posibles historias, de narrativas alternativas. En el vertiginoso y nudo cuidadosamente controlado mundo del espectáculo, donde la imagen pública es una obra de arte escrupulosamente curada, estos destellos de espontaneidad emocional son como un soplo de aire puro, un recordatorio vital.
Nos recuerdan de manera contundente que detrás de los personajes que interpretan, de los guiones que memorizan, de los focos que las deslumbran, existen seres humanos con sus propias batallas internas, sus momentos de júbilo y sus periodos de profunda tristeza. Y la reacción de Can Yaman al abrazarla con esa fuerza, al ofrecerle ese consuelo silencioso pero poderoso, habla volúmenes sobre su propia personalidad, sobre la calidez de su carácter. Vemos en él no solo al galán seductor que cautiva en la pantalla, sino también a un ser humano capaz de una profunda empatía, dispuesto a ofrecer un apoyo incondicional en momentos de manifiesta debilidad. Intentemos recrear la escena en nuestra mente. Nos encontramos en un evento, quizás una gala de premios, un encuentro entre colegas de la industria, o incluso una reunión social aparentemente casual. De repente Demet, la figura pública admirada, se quiebra emocionalmente. La causa exacta, la razón última de su llanto, permanece en el terreno de lo desconocido para nosotros, y quizás nunca lleguemos a saberla con absoluta certeza, porque la privacidad es un derecho fundamental, incluso para aquellos que viven bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Pero lo que sí podemos observar, lo que queda grabado en nuestra memoria colectiva, es la respuesta inmediata de Can. Se acerca a ella con una determinación palpable, la abraza con una fuerza que transmite seguridad, y ella, encontrando un refugio en sus brazos, se aferra a él, permitiendo que las lágrimas fluyan libremente. Ese abrazo no es meramente un contacto físico, es un abrazo de apoyo férreo, de comprensión tácita, de lealtad inquebrantable. Es un gesto que comunica, sin necesidad de palabras, el mensaje inequívoco de estoy aquí contigo, en las buenas y en las malas. Y este tipo de gestos, especialmente cuando ocurren en el dominio público, reverberan con una potencia amplificada. Generan admiración, cultivan la empatía, y sobre todo, nos invitan a reflexionar sobre la importancia vital de tener a alguien en quien poder apoyarnos en los momentos más sombríos de la vida. Además de la cruda humanidad del momento, es imperativo considerar la dinámica particular que existe entre Can y Demet, tal como la hemos podido percibir a lo largo de su trayectoria, tanto en su trabajo como en las escasas pero significativas apariciones públicas que han compartido. Si bien es cierto que su relación se consolidó de manera ejemplar como una amistad profunda y un vínculo profesional de una calidad excepcional durante las intensas grabaciones de Erkenci-Kuş, la conexión que irradiaban era simplemente innegable. Sus seguidores adoraban verlos interactuar, y la forma en que se trataban, incluso mucho después de que las cámaras dejaran de rodar y la serie llegara a su fin, siempre ha sido un reflejo de un cariño mutuo y un profundo respeto. Por ello, ante un momento de vulnerabilidad tan patente por parte de Demet, la reacción de Can, aunque impactante, no debería sorprender en demasía a aquellos que han seguido de cerca su camino. Es más bien la confirmación tangible de que esa amistad y ese cariño que trascienden la pantalla son, en efecto, genuinos y perdurables. Pensemos por un instante en el poder intrínseco de las imágenes en la era digital y su capacidad de viralización. Un simple abrazo o un llanto sincero pueden catapultarse para convertirse en noticia de alcance mundial en cuestión de horas. Y si bien esto puede ser interpretado como una invasión a la esfera privada de la persona que atraviesa ese momento, no podemos obviar el lado positivo de esta misma viralidad. Nos brinda la oportunidad de detenernos y reflexionar sobre la trascendencia de la empatía, de la importancia fundamental del apoyo mutuo. Nos recuerda, de una forma a veces cruda pero necesaria, que sin importar cuán exitosos, reconocidos o famosos seamos, todos somos susceptibles a las mareas emocionales, a los inevitables altibajos, a los momentos de profunda fragilidad. Y en esos precisos instantes, un gesto de cariño sincero, un abrazo desprovisto de pretensiones, puede convertirse en el bálsamo exacto que nuestra alma necesita. La interpretación de este singular momento puede, como es natural, variar considerablemente dependiendo de la perspectiva desde la cual se aborde. Para algunos, este evento se presenta como la prueba irrefutable de un amor secreto, quizás una relación pasada que resurge con fuerza. Para otros es simplemente la manifestación más pura de una amistad sólida y arraigada, un lazo que ha resistido el paso del tiempo y las presiones externas. Y para una vasta mayoría, representa la belleza intrínseca de presenciar a dos seres humanos mostrando su faceta más auténtica y vulnerable, sin filtros, sin pretensiones. Lo que sí resulta incuestionable es que ambos han ejercido una influencia significativa en la vida del otro, y es muy posible que este momento haya servido como una catarsis colectiva, una forma de procesar juntos una experiencia difícil, o quizás como un catalizador para que Can ofreciera a Demet el apoyo necesario para superar un obstáculo.
Es fundamental, y no me cansaré de repetirlo, que aunque las redes sociales se inunden de un sinfín de especulaciones y teorías conspirativas, sin una declaración oficial y directa de los involucrados, todo permanece en el terreno de la suposición y la elucubración. Y curiosamente eso está bien. Porque a veces lo más hermoso y lo más conmovedor de estas imágenes reside precisamente en la emoción que logran despertar en nosotros, en la historia que, de manera inconsciente, nosotros mismos creamos a partir de ellas. Nos invitan a ponernos en su piel, a intentar sentir lo que ellos pudieron haber experimentado en ese instante, y lo que es aún más valioso, a valorar la importancia insustituible de las relaciones humanas en nuestra propia existencia. Este tipo de momentos tan cargados de humanidad, también nos obligan a reflexionar sobre la inmensa presión a la que se ven sometidas las figuras públicas en su día a día. Imaginen por un momento estar en medio de una multitud bulliciosa, o en el epicentro de un evento social, y de repente sentirse abrumado por una oleada de emociones. Y ser plenamente conscientes de que hay cámaras capturando cada gesto, cada lágrima, cada suspiro. Es un escenario que exige una fortaleza mental y emocional a prueba de bombas. Y la forma en que Demet, a pesar de encontrarse sumida en el llanto, se permitió ser consolada por Khan, demuestra una confianza y una conexión extraordinariamente especiales, un nivel de entendimiento que va más allá de lo superficial. Y Khan, al estar presente, al ofrecer ese apoyo de manera tan natural y desinteresada, también revela un carácter admirable y una madurez emocional digna de elogio. No se dejó llevar por la curiosidad ajena, ni por la posible incomodidad que pudiera generar la situación. Simplemente actuó desde el impulso más puro de su corazón, ofreciendo un refugio seguro y un abrazo reconfortante a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Ese es, en última instancia, el tipo de acciones que definen a una persona. Más allá de los éxitos profesionales, de la fama cosechada, de los aplausos efímeros, son estos gestos de profunda humanidad los que realmente dejan una huella imborrable en el corazón de quienes los presencian y en la memoria colectiva. Este abrazo, estas lágrimas, trascienden las posibles narrativas románticas o dramáticas que nuestra imaginación pueda tejer. Nos dejan, más importante aún, una lección invaluable. Nos enseñan que la vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, es una parte intrínseca y fundamental de nuestra condición humana. Nos recuerdan la importancia vital de rodearnos de personas que nos brinden ese apoyo incondicional, ese hombro firme sobre el cual podemos llorar cuando la vida se torna especialmente difícil. Y finalmente nos demuestran que incluso en el deslumbrante mundo del espectáculo, donde a veces parece reinar una perfección inmutable, todavía existe un espacio invaluable para la empatía, para el consuelo genuino y para la conexión humana más auténtica. Así que, queridos amigos, este momento que compartieron Can Yaman y Demet Özdemir, aunque envuelto en un velo de misterio que aviva nuestra curiosidad, nos ha regalado una imagen potentísima de conexión humana y de apoyo mutuo. Nos ha recordado, de una manera muy elocuente, que las emociones son un lenguaje universal, y que en ocasiones, un abrazo sincero puede comunicar mucho más que 1000 palabras cuidadosamente elegidas. Y eso en sí mismo es un regalo, un motivo de profunda reflexión y, sin duda, de sincera gratitud. Para concluir este análisis tan profundo, hemos sido testigos de cómo un simple gesto, un abrazo cargado de una emoción desbordante, puede desencadenar un sinfín de debates, de especulaciones y, sobre todo, de reflexiones enriquecedoras. Hemos explorado la química innegable entre Can y Demet, la naturaleza intrínseca de la condición humana, y la trascendencia vital del apoyo mutuo en nuestras vidas. Espero de corazón que este análisis les haya resultado tan interesante y estimulante como a mí me ha resultado compartirlo con ustedes. Agradezco de forma sincera que hayan llegado hasta este punto y que hayan dedicado este valioso tiempo a acompañarme. Ahora, lo que más me interesa es escuchar su propia perspectiva. ¿Qué les pareció este momento? ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido para que la situación desembocara en tal despliegue de emociones? Les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios, sus teorías más audaces, sus reflexiones más profundas. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si sienten que ha aportado algo valioso, no olviden obsequiarme ese gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no forman parte de nuestra familia, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, reciban un abrazo enorme y hasta pronto.